En mayo del 2019, la Coordinadora Republicana ha combatido la desnaturalización de la democracia para utilizarla como disfraz de prácticas totalitarias. Durante los gobiernos de Vizcarra y Sagasti, luchamos contra el auge de las políticas y discursos contrarios a las instituciones representativas, discursos que promovían una falsa democracia, directa, callejera y tumultuaria. También nos opusimos a la perversión que judicializa la política y al pensamiento único impuesto desde la cúpula estatal, que afecta la libertad de conciencia, la familia, los valores comunitarios, incluyendo la manipulación del lenguaje con fines ideológicos inconfesables. Igualmente, impulsamos el rechazo a la imposición del Tratado de Escazú, pues lesionaba la soberanía sobre nuestros recursos naturales. Defendimos a la Policía Nacional, agredida como institución, contra los esbirros del régimen de Sagasti, y demandamos elecciones libres y pulcras, avisorando las irregularidades fraudulentas que se orquestaban desde el sistema electoral y las altas esferas oficialistas. Más adelante, la Coordinadora Republicana concurrió con otras organizaciones democráticas a enfrentar al gobierno de Pedro Castillo, no solo por su objetiva incompetencia y gravísima corrupción, sino porque era una amenaza cierta a la Constitución histórica del Perú, al pretender sustituirla introduciendo un Estado plurinacional, antagónico a la nación peruana, además de perpetuarse en el poder como en Cuba, Venezuela, Nicaragua, entre otros países del continente. Y ahora, tras la vacancia del golpista Castillo, la Coordinadora Republicana viene trabajando para unificar a los patriotas, de modo que la transición iniciada arribe a su destino democrático, denunciando tanto las vacilaciones oficialistas como los arrestos violentistas y subversivos opuestos al desarrollo republicano y popular, a la grandeza del Perú y la felicidad de los peruanos. Está viendo PBO. Buenas noches, amigos. Estamos en una nueva edición de su programa Conversando con el Perú para analizar los aspectos más relevantes ocurridos en la última semana. Recordamos a todos ustedes que este es un programa que se transmite por PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe, y se retransmite por las redes sociales de la Coordinadora Republicana y el portal Abeja, así como a través de todos los cables y operadoras a nivel nacional. Soy Ángel Delgado y en esta oportunidad con Enrique Valderrama vamos a llevar adelante el análisis de esta semana que ha estado sin duda marcada por las fiestas patrias y el mensaje presidencial y el futuro que se abre para todo nuestro país. Muy buenas noches, Enrique, ¿cómo estás? ¿Qué tales fiestas? Muy buenas noches, estimado Ángel, a través de PBO Radio 91.9, saludar por fiestas patrias a todos los radioescuchas y encantado de estar como siempre conversando con el Perú para analizar un asunto tan importante y fundamental como el mensaje presidencial de Boluarte, ¿no? Sí, bueno, la señora Boluarte ha llegado a esta fecha, algunos dudaban, creo que ese es el éxito más importante que ha tenido, el aporte del primer ministro Otárola creo que aquí ha sido fundamental, eso hay que destacarlo por delante, y por cierto, yo diría que el logro más importante de este periodo de 8 meses, desde que ella asume el mando, ha sido que ha devuelto la tranquilidad a los peruanos porque ha puesto coto, ha concluido esta fase de amenazas al régimen republicano, a la democracia peruana, por parte de Castillo y los suyos, que desde el poder intentaban cambiar las reglas de juego, imponernos una asamblea constituyente, cambiar la Carta Fundamental y fundamentalmente poner en jaque a la República. Tengo yo la impresión y la convicción también de que esta fase ha sido completamente detenida y derrotada cuando el 7 de diciembre del año pasado se consigue la deposición, la vacancia de Pedro Castillo. Sin embargo,
y este es el tema de fondo, esto que es positivo, lo quiero subrayar, no logra enervar, no logra dejar de lado, no logra superar dos aspectos que vienen de la época de Pedro Castillo. Me refiero a la manifiesta incompetencia, supina incompetencia, incapacidad, ineficacia al por mayor, manifestada en todos los niveles y que difícilmente alguno, incluso los partidarios, podrían negar. Incompetencia manifiesta. Y segundo lugar, una extendida y cancerosa corrupción que enfermaba y corroía todas las fibras del Estado. Estos dos elementos, ¿no?, que yo creo que son evidentes, de alguna manera son el legado y marca un continuismo con la etapa actual. Porque el nuevo gobierno de la señora Boluarte, que hay que decir por cierto, la señora Boluarte estuvo el 97% del tiempo que Castillo estuvo al mando. Entonces, llamar a ese periodo gobierno de Castillo con Boluarte no hace más que reflejar la realidad. Ahora tenemos un gobierno de Boluarte sin Castillo, pero creo yo querer estas dos taras fundamentales, porque este gobierno no ha mostrado más competencia que el anterior, a pesar que tiene un gabinete obviamente mejorado, pero la situación política, el malestar, la incapacidad para enfrentar los problemas de salud, los temas de la crisis climática, no han sido resueltos y están ahí pendientes. Y la corrupción, mi querido Enrique, empieza a aparecer cada vez más. Hay una última denuncia de su socia y amiga Rosa Gutiérrez, que la acusa ni más ni menos de llamarla para presionar y reponer a un gerente que habría estado vinculado a una licitación mafiosa. Eso habrá que esclarecerlo, pero lo que yo sí quiero decir que a lo largo de este gobierno ha habido no una, sino muchas síntomas, denuncias de corrupción, a los cuales lamentablemente ni la prensa ni la Fiscalía le han dado la importancia que sí se le dio, por ejemplo, en los tiempos de Castillo, y eso, si así fuera, creo que desde un punto de vista democrático y de justicia sería un grave error. ¿Qué te parece a ti la situación? ¿Cuál ha sido tu punto de vista sobre el mensaje de la señora Boluarte el día de ayer? Bueno, primero que ha puesto sobre el tapete, o ha querido poner sobre el tapete, algunos temas para el debate público, entre ellos, por ejemplo, el asunto de la seguridad ciudadana, el tema de la petroquímica. Ha querido colocar un paquete supuestamente propositivo de medidas para de una u otra manera justificar un mensaje que está alejado de la realidad fundamental del país, en el reconocimiento que existe una crisis económica, una crisis social y una crisis política. El presidente ha dado un mensaje de inicio de gobierno prácticamente, sí, tras 8 meses de gobierno, o casi 8 meses de gobierno, más el periodo anterior, en donde evidentemente no ha obrado con la velocidad que ella ha anunciado. Yo quiero decirle a la señora Boluarte que los gestos y las poses anticastillistas es muy complicado que alguna gente se las compre, porque recordamos nosotros que fue 69 de las 71 semanas ministra de Castillo, y llegó con Castillo al poder también. Por lo tanto, ese exceso de plantearse como lo anticastillista creo que no le ayuda mucho, más bien genera el rechazo de ciertos sectores. En general, creo que para sus fines y objetivos, que no son muy elevados, que es simplemente la sobrevivencia hasta el 28 de julio del 2026, es un mensaje relativamente efectista, que le conviene, que trata de distraer la atención sobre algunos temas, como digo, programáticos, sobre los cuales, dicho sea de paso, no ha puesto metas muy concretas, ni plazos tampoco fundamentalmente. Palabras prácticamente, sí, claro, al aire. Y yo quiero recordar además aquí que ya otro presidente sustituto, Martín Vizcarra, alguna vez dijo que iba a ser 1000 colegios y 100 hospitales. Claro. Las palabras se las lleva el viento, pero hasta ahora no hemos visto realmente una vocación, ni una orientación, ni un enfoque social para resolver la agenda social pendiente en el país, y creo que parte de eso
sin duda, como una opinión, Sí. creo que debería haber una reconfiguración del gabinete si sus fines son los que ha anunciado en el Así mensaje, es. lo cual lo creo. Así es, efectivamente, pues tengo la sensación que la señora perdió una gran oportunidad. O sea, efectivamente ella ha querido pues dar un discurso que la recoloque, que la ponga en una mejor posición, sus asesores han apuntado, pero creo que ha hecho una apuesta gigantesca, una apuesta que va más allá de sus posibilidades y por eso suena mentirosa. Yo creo que hubiera sido más importante que ella se hubiera concretado primero a explicar bien qué significó el gobierno de Castillo, donde ella participa casi la totalidad del gobierno. Solamente 20 días atrás ella había renunciado. Entonces, ¿por qué? Porque el gobierno de Castillo implicó profundizar la crisis del país, implicó la desestructuración de instituciones, tiró abajo la economía nacional más de lo que ya venía anteriormente y generó un conjunto de demandas insatisfechas que es el reto que la democracia tiene que plantear. Mira tú, cuando a la caída de Castillo muchos planteamos el adelanto de elecciones, era porque la tarea democrática de reconstruir el país no podía estar en manos de aquellos que habían sido de alguna u otra manera cómplices o partícipes del desastre nacional. Entonces, en unas elecciones adelantadas, por ejemplo, en el mes de abril del próximo año, estas cuestiones insatisfechas, estos problemas, iban a ser resueltos por una nueva clase política, por unos nuevos dirigentes, tanto para el Congreso como para el gobierno, elegidos por el voto popular. Y el gobierno de Boluarte era un gobierno puente, de transición, que abría el espacio a una etapa donde nuevas autoridades, con una nueva legitimidad, le daban un oxígeno y revitalizaban la alicaída y golpeada democracia peruana. Pero ese escenario se ha cancelado, como tú sabes perfectamente, y entonces la señora pretende ahora la tarea titánica de hacer él con sus fuerzas, con su pequeño ejército, con sus naves un poco desvencijadas, la gran tarea de reconstruir aquello que durante un año y 4 meses y 20 y tantos días contribuyó a destruir. No sé si me estoy equivocando. Totalmente de acuerdo, juicio. porque sus expresiones... hay una frase que pone Alan García en su libro Metamemorias, que es muy buena, y dice: la política peruana es un cementerio de promesas defraudadas. Claro, pues. Y Vizcarra le jura a Kuczynski, junto a Mercedes Arauz, lealtad, semanas antes de, evidentemente, urdir pues un complot contra él. Dina Boluarte lo mismo, se va a Castillo, nos vamos todos. Debió haber cumplido su promesa, porque yo creo que el hecho de repartir las cartas nuevamente hubiera permitido que en el momento y en el tiempo que ellos podían estar al frente todavía de la nave, inclusive del Parlamento, poder hacer algunas reformas con las que yo no estoy en contra, porque yo discutí ayer, o antes de ayer, con un periodista justamente, un poco castillista, ¿no? Y me decía, abuso pues parlamentario, el tema, por ejemplo, de Zoraida Ábalos, el tema de... No, yo creo que está bien. Sí, sí. Son decisiones correctas. El problema es la legitimidad de este Parlamento que aspira a quedarse hasta el 2026. De acuerdo. Si hubiera sido de transición, hubiera podido entrar incluso a revisar el tema electoral. Sí. Pero ahora, como se quieren quedar hasta el 2026, esas cosas se perciben de otra manera ya, lamentablemente, y eso entorpece. Absolutamente cierto. Lo que dices es plenamente cierto. Sin duda la lucha. Debieron haber elecciones anticipadas. Y acá quiero señalar un tema fundamental, que es la responsabilidad, además hipócrita, de la izquierda serronista en la decadencia que estamos viviendo y en la sobrevivencia cruzada con el Parlamento. Ajá. Él habla y dice Asamblea Constituyente, sí, Boluarte militarizada, pero con sus votos y con sus su esquema, él mantiene el statu quo porque él sabe que si hay elecciones, tener la cantidad de parlamentarios que tiene ahora, a él le conviene también quedarse. Por supuesto. Y ahora tiene una segunda vicepresidencia. Vamos a conversar sobre Cerrón, que yo creo que es el gran ganador de esta lid, de esta coyuntura. Porque por lo menos sabe lo que juega. No. Y ahora vamos a analizar un poco más, pero quería un poco complementar la idea que tú has señalado correctamente, de que efectivamente, en lugar de una retahíla de promesas,
a un público que está harto de discursos, que no cree en los mensajes, que está defraudado por las promesas incumplidas, porque si hay algo que estamos saturados todos, unos y otros, es de la verborrea que no dice nada y promete mucho y finalmente termina en una orfandad increíble. Entonces, si ella se hubiera concretado en 3, 4 puntos haciendo un análisis, bueno, si yo participé fue porque creía y me equivoqué, o porque di una lucha interna y no tuve efectos, o no me di cuenta. Cualquiera de las explicaciones creo que hubiera sido interesante para plantear 4 cosas para poder arribar a un determinado punto del derrotero político nacional con el objeto de poder avanzar, ¿no? Ahí solamente un Sí. segundo. El segundo perdón más importante que ella necesitaba darle al país, Es por eso. además de las víctimas lamentables, que creo que fue un acierto decirlo, fue el haber participado Pero tan claro, entusiastamente ahí no sabemos. del gobierno de Castillo. Y habla el gobierno anterior, cuando yo está hablando quién, de Sagasti, de Kuczynski, ¿de quién está hablando? Porque Claro. él, el gobierno en el cual ha sido la número 2, ha sido la vicepresidenta, La cajera. ha sido ministra de Estado, ha La sido cajera de la campaña. Por eso, pues, entonces, no es tan fácil decir yo no sabía, pero en fin, yo tampoco creo de que a las personas hay que condenarla No. absolutamente por su pasado, y siempre hay posibilidades de cambiar, de rectificar. El gesto es de mal gusto, nada más. Claro. No, pero Es un por lo error, menos, y es un error político. Mira, nuestro análisis no se está quedando en la superficie, estamos No. yendo un poco más, y entonces si ella hubiera entrado a marcar los puntos fundamentales para salir de la actual situación, atacar la seguridad, garantizar la salida democrática, en fin, aislar a los grupos violentistas, yo creo que hubiera sido mucho más productivo un discurso, además que, mira, tú no tiene antecedentes en cuanto a la duración. El día de ayer El Comercio hace una relación de los primeros discursos de los presidentes de la época de Toledo. El promedio es de 15 a 20 hojas. Este documento ha tenido 72 hojas y 3 horas de una tediosa lectura que yo no sé pues si el gran público ha ¿Sabes seguido qué? y ha entendido. Si pudiéramos hacer una suerte de análisis psicológico del gobierno, creo que marcaría de alguna manera una gran ansiedad Eso. por demostrar que ellos saben lo que tienen que hacer. Exactamente. Porque saben que en el fondo lo que les correspondía era ser un gobierno de transición. Y ahora que quieren demostrar que tienen que completar el periodo, necesito yo decirle a la gente como sea que sé lo que tengo que hacer. Exactamente. Yo creo que eso es. Hay una megalomanía implícita, una visión providencialista que yo no sé de dónde le sale, porque todos los elementos que Bien curioso, contiene ¿no? ella son sumamente chiquitos. Megalómano puede ser un gran estadista. Se lo acusaba a nuestro recordado presidente Alan García de ser megalómano. Pero en todo caso, eso que es un defecto. Nunca tuvo un sin duda. discurso de 3 horas. ¿Eh? No, pero por eso que es un defecto, Alan García, pues, es un abismo de diferencia con la señora Boluarte. Entonces, lo que está mal acá, allá, pues, es un desastre, y eso es lo que yo he percibido en este mensaje, donde mira tú, más grave que eso, donde la abundancia de palabras, la mireada de conceptos que se dicen, se repiten y todo lo demás, en el fondo oculta lo que se tiene que decir. Cuando una persona tiene pocas cosas que decir y tiene que cumplir un acto ceremonial, lo que hace es el vacío conceptual lo rellena con verbo. Y entonces tenemos una hemorragia verbal, ¿no?, de la cual algunos analistas sacan de temas además en los cuales difícilmente podríamos estar en desacuerdo. El viejo refrán, ¿no? Dime de lo que presumes para decirte lo que careces, ¿no? Así es. La amplitud del mensaje habla de la falta de ruta del gobierno y, creo yo, en su afán de apilar temas, ha podido tocar asuntos un poco sensibles. Salió un especialista entrevistado ahora en la mañana por el diario Expreso, César Gutiérrez, el tema energético, planteando dudas bastante serias sobre el asunto de la petroquímica. ¿Y por qué te digo que eso puede ser delicado? Porque petroquímica se asocia a fertilizantes, que se asocia a agro, con la crisis económica y social que tenemos en la agricultura. Si ella ha deslizado una cosa que no es viable técnicamente y ha sido una cosa demagógica incluso para un sector tan golpeado como el agro, puede ser muy contraproducente. Va a serlo, pues, porque mira tú, una cosa es que
Yo también. El Perú debe alcanzar ese grado de industrialización superior y tener no una, sino varias petroquímicas. Por supuesto que sí. Pero ese es un deseo que compartimos todos y nadie va a estar en contra. El problema es si este es el momento. Si este gobierno... Mira, tú has dicho algo sobre el Parlamento. El Parlamento, cuando plantea un conjunto de medidas que son válidas y acciones, hay una enorme desconfianza porque se asocia la propuesta al mensajero, a la entidad devaluada que lo plantea y por lo tanto termina contaminando la bondad que puede tener la propuesta. Eso sucede exactamente con la señora Boluarte. Y te pongo un ejemplo concreto, no una promesa, como el tema de la petroquímica, sobre la que hay debate por el tema del enfoque de los combustibles fósiles o no en este momento. Pero te pongo una cosa muy concreta, que puede ser incluso una buena idea, pero que este gobierno, al asumirlo, además marcado o manchado por la etapa previa castillista de corrupción que parece que se mantiene en este gobierno también. Pero claro, pues hay elementos de corrupción. ¿Cómo pueden ellos introducir la Autoridad Autónoma de Infraestructura, con todo lo que significa los megaproyectos y las concesiones y todo, un gobierno como este? Es muy complicado. Eso es muy importante porque además, para poder llevar adelante esa agenda gigantesca que intenta refundar el país, que intenta crear la república ex novo, de la nada, ¿no? O sea, es una clausura a la etapa anterior y la historia empieza con ellos, por favor. Eso es grotesco. En un gobierno que sabemos cómo se ha conformado, con un gabinete mediocre en términos generales, donde la demostración de esa mediocridad son los titulares que han puesto al frente de Salud y del Ministerio de Salud. Y por favor, y no hay ningún tipo de atención a una gran demanda ciudadana, que es pues la atención en el campo de la salud pública. Ese tipo de incongruencias entre lo que se dice, por más impacto que haya podido causar en algunos áulicos y personas un poco desavisadas, yo creo que es el talón de Aquiles de este discurso, que yo creo que, vistas las nuevas circunstancias, hubiera podido ser distinto si había un elemento de autocrítica y alguna medida de rectificación hacia adelante, haciendo una convocatoria nacional y poniendo un gabinete de grandes personalidades, de gran solvencia profesional, de enorme capacidad, que le dé confianza y nos diga y que incluya, que Perú está en buenas manos. Y que incluya, por ejemplo, líderes sociales. Hay una cosa importante, mira. El gobierno anunció un diálogo político que dejó a medias, que dicho sea de paso, culpa también de los interlocutores, porque la señora Keiko Fujimori, por ejemplo, nunca dijo lo que le planteó Boluarte. Se reunieron, se tomaron una foto, nada más. Y con los demás fue muy parecido. Pero no inició, lo que yo le critico mucho, es la agenda social tiene que ser abordada y ella no ha abierto un diálogo social con la base social, eliminando algunos incluso intermediarios radicales que pueden estar entre las organizaciones de base. Sí, claro. Y evidentemente la posibilidad de dialogar. Había que aislar a los radicales y ganar a la población y sus organizaciones, lógico. En eso ella no se ha movido en absoluto, no tiene iniciativa y es un tema bastante preocupante. Pero además, siguiendo la línea política, diría que en estos 7 meses, en donde más o menos ha contenido de alguna manera las protestas, además respaldándose en una estrategia únicamente militar-policial, que yo digo y condeno públicamente que ella, reposando su legitimidad en eso, les jale la alfombra. Porque cuando hay problemas dice que no tiene comando. Y les echa la culpa solamente a ella. Y no tiene el enfoque social por delante, que es un asunto que creo que me parece fundamental. Creo que está en algunos problemas. Creo que era el momento adecuado, ¿sabes por qué? Porque a pesar de lo publicitada que fue la supuesta toma de Lima, fue realmente en términos de concurrencia un fallido para los que le impulsaron. Y este era el momento para que ella pueda abrir la cancha. Claro. Incluso te digo, anunciar un nuevo gabinete que hubiera podido ser un segundo aire del gobierno en este momento. Eso me parece importante, no sé si lo hará después, pero aparentemente con el triunfalismo hoy día se ha paseado, se ha dado un baño de masas un poco reforzado por una presencia policial y militar extraordinaria, como debe ser. Tampoco hay por qué arriesgarse por gusto, pero eso revela que hay este tipo de problemas. Y claro, frente a la ausencia de ese diálogo social, plantea un desvancijado, arcaico e inoperante acuerdo nacional. Mira tú, ese es el remate de esa propuesta, ¿no? Que no tiene mucho Lo que pasa es que sentido no se entiende las etapas de la historia contemporánea del Perú.
creo que el acuerdo nacional fue fundamental, importante. En su momento. En su momento. Así es. Y esa etapa ya culminó. Estamos viviendo otra era. Así Entonces es, creo que no se ha dado cuenta. No, es que agarra de todo, tasajea, esto es como un cajón desastre, en el discurso ha metido todo, y eso en lugar de revelar solvencia, a mi juicio, en una mirada más profunda, revela precariedad, revela ausencias, vacíos, incomprensión, porque, mira tú, muchas veces se ha dicho, de lo bueno poco, y cuando uno tiene cosas que decir, la dice de modo más claro, más directo, más concreto, con menos palabras. Pero cuando tú no tienes mucho que decir, tienes que abundar en la retórica, en el discurso largo, en la repetición de los conceptos y las palabras para cubrir el vacío y ocultar tu desnudez. A mí me parece muy gracioso cuando algunos en los espacios mediáticos preguntan, ¿no? Y dicen, ¿no le parece que realmente el que gobierna es Otárola? Y yo respondo y digo, ¿quién gobierna? Sí, bueno. Ojalá que gobierne alguien, pero en realidad no gobierna Otárola nadie. le ha sacado creo que Otárola es el autor de estas maniobras, incluyendo la coalición que se ha formado en el Parlamento, pero que vamos a analizar después de la pausa comercial que tenemos que hacer con nuestro invitado de la noche del día de hoy. Nos vemos en unos minutos luego de la tanda de comerciales. La Ciudad Industrial Huachipa Este es el mejor lugar para invertir de forma segura a precios 100% accesibles. Ofrecemos lotes independizados y zonificaciones para todo tipo de industrias. Somos la única ciudad industrial con la mayor cantidad de empresas operativas y más de 1.9 millones de metros cuadrados vendidos. Ya son más de 120 propietarios que confían en nosotros. Ciudad Industrial Huachipa Este, el eje industrial de los grandes empresarios. Está viendo PBO. Ciclo virtuoso, de la basura a la energía verde. Nuestros vecinos generan residuos que deben disponerse correctamente para no contaminar el medio ambiente. Los residuos generados a diario son transportados por camiones compactas hacia el relleno sanitario Modelo del Callao, con el fin de mantener limpia la ciudad. Disposición de residuos en el relleno sanitario Modelo del Callao. Cada día recibimos en nuestro relleno toneladas de residuos, los cuales son depositados y sellados bajo altos estándares de calidad y seguridad. Captación y recolección de biogás. Los residuos se descomponen y generan gas metano, uno de los principales gases de efecto invernadero. Este gas es captado por pozos de biogás y transportado a través de un gasoducto. Generación de electricidad en la central térmica Biomasa Callao. El gas recolectado en el relleno sanitario pasa a ser procesado y convertido en energía limpia con la ayuda de los grupos electrógenos. Es decir, aquí convertimos los residuos en energía verde. Transmisión de energía eléctrica a redes interconectadas. La energía obtenida se transporta a través de redes de transmisión para ser repartida. Finalmente, la energía verde generada por Petramás es distribuida a miles de hogares chalacos, llevando energía verde generada desde los residuos. Está viendo PBO. Desde su constitución, en mayo del 2019, la Coordinadora Republicana ha combatido la desnaturalización de la democracia para utilizarla como disfraz de prácticas totalitarias. Durante los gobiernos de Vizcarra y Sagasti, luchamos contra el auge de las políticas y discursos contrarios a las instituciones representativas, discursos que promovían una falsa democracia, directa, callejera y tumultuaria. También nos opusimos a la perversión que judicializa la política y al pensamiento único impuesto desde la cúpula estatal, que afecta la libertad de conciencia, la familia, los valores comunitarios, incluyendo la manipulación del lenguaje con fines ideológicos inconfesables.
Igualmente, impulsamos el rechazo a la imposición del Tratado de Escazú, pues lesionaba la soberanía sobre nuestros recursos naturales. Defendimos a la Policía Nacional, agredida como institución, contra los esbirros del régimen de Sagasti, y demandamos elecciones libres y pulcras, avisorando las irregularidades fraudulentas que se orquestaban desde el sistema electoral y las altas esferas oficialistas. Más adelante, la Coordinadora Republicana concurrió con otras organizaciones democráticas a enfrentar al gobierno de Pedro Castillo, no solo por su objetiva incompetencia y gravísima corrupción, sino porque era una amenaza cierta a la Constitución histórica del Perú, al pretender sustituirla introduciendo un Estado plurinacional, antagónico a la nación peruana, además de perpetuarse en el poder como en Cuba, Venezuela, Nicaragua, entre otros países del continente. Y ahora, tras la vacancia del golpista Castillo, la Coordinadora Republicana viene trabajando para unificar a los patriotas, de modo que la transición iniciada arribe a su destino democrático, denunciando tanto las vacilaciones oficialistas como los arrestos violentistas y subversivos opuestos al desarrollo republicano y popular, a la grandeza del Perú y la felicidad de los peruanos. Está viendo PBO. Muy buenas noches, amigos y amigas que siguen los 91.9 de la FM PBO, la radio con fe. Estamos de vuelta en Conversando con el Perú, y en esta segunda parte tenemos a nuestro invitado, es el exministro y exparlamentario Juan Cheput, con el cual evidentemente conversaremos sobre el mensaje presidencial de la señora Boluarte. Juan, ¿cuál es tu análisis de lo que Boluarte le ha planteado al país o ha querido expresar? ¿Cuál crees que ha sido su intención? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, muy buenas noches. Muy buenas noches, Juan. Ángel, ¿qué tal? Es un placer estar con ustedes. Bueno, en primer lugar, yo creo que ha habido, lo que hemos visto ayer es un discurso con una ausencia total de un hilo conductor. Ha sido como un collage de todos los ministros, ¿no?, que se lo han entregado al presidente, a la presidenta, y esa simplemente los ha unido sin que exista un hilo conductor. Si yo les pregunto a ustedes dos qué piensa cada uno del mensaje, y conmigo 3 personas, cada uno tendrá una idea completamente distinta, porque no queda un solo mensaje. Pero por otro lado, yo creo que no solo ha sido el discurso más extenso de los últimos años, sino el más extenso de toda nuestra vida republicana, sino el más aplaudido. A mí me daba vergüenza ver que como ante la culminación de cada frase que la presidenta se detenía para respirar, el fujimorismo y todas las bancadas aplaudían. Ha sido realmente impresionante. Cada frase era aplaudida, todo era aplaudido. Y cuando todo es importante, nada es importante. Pues así es, esa es la regla. Y los parlamentarios han estado como autómatas aplaudiendo en un nivel de sumisión impresionante. Y eso creo yo que demuestra varias cosas, ¿no? En primer lugar, la complicidad entre ambos. La única agenda es quedarse hasta el 2026. El no entender lo que son las cuentas nacionales. La presidenta habla de una serie de inversiones cuando todos los diarios, en especial Gestión, señalan que se ha caído la recaudación, que la inversión privada está en cero, ¿no? Que no existe posibilidad, que estamos técnicamente en recesión, y ella habla de gastar miles de millones de soles, aumento de sueldo. Pero como no hay oposición, como no hay crítica, se puede permitir esas licencias. En síntesis, un desastre del cual la gente se va a desilusionar en las próximas semanas. Sí, yo también, comparto plenamente, totalmente lo dicho por ti, Juan, porque este es un discurso indudablemente mentiroso. Cuando uno tiene cosas que decir, se esfuerza en ser concreto, puntual, incluso usa el tiempo para no cansar a la audiencia, y ahorra palabras para impactar con el concepto y la idea fuerza que tú quieres hacer. Pero sucede lo contrario. No sé si ha pasado a alguno cuando uno no tiene nada que decir y tiene que cumplir un itinerario de tiempo, empieza a inventar, cuenta anécdotas. O sea, es claro, hay oradores que no se preparan y estamos hablando de X y hablan de cualquier... O sea, entran al floripondio, entran al laberíntico de las palabras y nada. Y yo creo que eso es lo que ha sucedido acá.
ha dado una retahíla de promesas y cosas con las cuales uno difícilmente podría estar en desacuerdo per se, pero su enunciación, sin ningún tipo de desarrollo y además con un gabinete tan mediocre como el que tenemos, resulta imposible. Y si tienes el tiempo de 2 años y medio y los problemas pendientes del país que no han sido resueltos, entonces esto es un chiste en última instancia, ¿no te parece? Es como el pulpo, ¿no? Que tiene que botar su tinta para escapar, ¿no? Esta tiene que botar así su cortinaza de humo para que tengamos tantas cosas que hablar que no lleguemos al fondo del asunto, que no hay nada concreto, como tú bien señalas, en absoluto. Y por lo tanto, yo creo que lo que se viene más allá de querer sobrevivir es simplemente mayor cantidad de protestas. Ya la situación económica está agobiando a la ciudadanía, la delincuencia generalizada, la corrupción. Mira, en la historia de la democracia o en la historia de la humanidad en términos modernos, el control de poderes que nace con los padres fundadores a fines del siglo XVIII tiene como propósito corregir todos los defectos anteriores de que no haya una fiscalización, que no se logró ni con Cromwell hacia adelante ni con ninguno de ellos. Entonces, en ese gran esfuerzo que hacen los padres fundadores de los Estados Unidos, hablan de la limitación que tiene el poder, que es el sustento de la Carta Magna americana. Pero acá, ¿qué vemos? Que el Congreso ha claudicado de la función fundamental que es la de fiscalizar. Entonces, no hay que ser un saorí como para poder inferir de que se vienen momentos de mucha corrupción. Así es. Porque simplemente no hay control político. Y los señores pueden hacer lo que se les da la gana, y porque saben que el Congreso se va a negar a hacer algún tipo de fiscalización con los ministros o con la propia Dina Boluarte. Le están pasando por alto una serie de cosas, por lo tanto yo creo que la situación va a ser muy mala para el país en los próximos meses. Cuando Boluarte hablaba del gobierno anterior y se refería a Castillo, pareciera que hubiera sido una realidad absolutamente alejada de su control, de su dominio, de su participación. Esto como gesto político, en tu experiencia, ¿crees que le va a restar? ¿Crees que es una pérdida de credibilidad alrededor de presentarse como si ella fuera algo muy apartado de Castillo? Ella ignora completamente la historia, ¿no? Ella cree que el cinismo paga. Sí. Lo único que está pasando acá es gente que está respirando profundo y está viendo su deslealtad. La lealtad se respeta en política. La deslealtad uno mira y ya sabe con quién está contando. Y esa forma puñalera como ella actúa, definitivamente le va a pasar factura, ¿no? Y de esos hay miles de casos en la historia universal, ¿no? Ella actúa con un cinismo creyente. ¿Por qué? Porque en su torpeza política, ella cree que así se va a ganar a la derecha, se va a ganar a los enemigos de Pedro Castillo, va a lograr que se consolide ese efecto comparativo, Castillo es peor que tú, ¿no? Cuando no se da cuenta que en las encuestas el 90% cree que es igual o peor que Pedro Castillo. Así es. ¿No? O sea, está teniendo el efecto completamente contrario. Y por otro lado, eso genera desagrado, en el sentido de que ella quiere marcar distancia de una persona a la cual defendió. No solo, y que en el gabinete hay más de un testigo, y lo han señalado algunos exministros, que ella decía, presidente, usted cuente conmigo hasta la muerte, un poco más, ¿no? De si usted se va, yo me voy, ¿no? Y ahora que hace un deslinde, cuando en los últimos días ha salido de que ella hacía lobby para que las empresas de sus allegados tuvieran posibilidad contractual, que hicieran y ganaran licitaciones en otros ministerios. Todo eso se le está pasando por alto a Dina Boluarte. En otras palabras, lo mismo que le perdonaron a Pedro Castillo, este Congreso, porque si hay un factor común es el Congreso, hay 2 titulares del Ejecutivo, pero un solo Congreso. Así como le perdonaron todo a Pedro Castillo y a Aníbal Torres, le están perdonando todo a Dina Boluarte y a Alberto Taro. Por lo tanto, las consecuencias van a ser igual de dramáticas para el país. No, creo que aquí el tema del Congreso es muy importante señalarlo, tú lo has dicho, y creo que esta coalición que se ha formado ahora, primero hay que reconocer, en base a la información que se maneja, que la presencia del Palacio de Gobierno y Otárola ha sido decisiva. Y una de las pruebas es que, como una muestra de buena fe y un anticipo, a Perú Libre, que eran las piezas que se disputaban para armar ese nuevo trípode, la nueva arquitectura de apoyo a la señora Boluarte, le han dado ni más ni menos que el Seguro Social del Perú, que es más importante que la Defensoría y que cualquier ministerio y muchos otros juntos, por el volumen de inversiones que tiene y por su extensión en todo el país. Mira, yo tengo la impresión, lo conversábamos antes, de que Vladimir Cerrón
en esta coyuntura difícil para él, porque ha sostenido un gobierno incapaz y todo lo que significa, ha tomado distancia de los violentistas, que finalmente es una cosa que no tiene destino. Llega a un callejón sin salida y entra a la política. Primero, ya su hermano ya está reconocido como miembro de la mesa directiva, eso le va a dar como imagen algunos dividendos, y además va a tener el control del aparato del Estado más importante en la prestación de los derechos de los trabajadores. No olvides la Defensoría del Pueblo. Mira, No, la Defensoría del Pueblo es complementaria. claro. Mira, yo también, ¿no? en mis juveniles he sido parte de la izquierda, ¿no? Es parte de mi biografía política. Y sé perfectamente que ellos saben retroceder. Sí. Y en esos momentos lo que ellos han querido al involucrarse en la mesa directiva, mientras tú ves la penosa disputa por los puestos administrativos de Fuerza Popular, Avanza País, Sí, ahí va a ser. y Alianza por el Progreso, ¿no? Arranchándose los puestitos, ¿no? Las direcciones parlamentarias. Valdemar Cerrón habla de su constituyente. Ayer habló 3 veces, 3 o más, ¿eh? de lo que le he visto en televisión. Ha sido monotemático. Le preguntaban por el tema de Dina Boluarte y él hablaba de la Asamblea Constituyente. Claro, pues. No, entonces, la principal caja de resonancia de la política es el Congreso de la República. Eso lo sabemos. Claro. Así es. ¿No? Y él está ahí, él no quiere, mira lo equivocada que está Keiko Fujimori, no han aprendido nada los fujimoristas. No pasará, dice la señora Keiko Fujimori. ¿Quién habla que tiene que pasar por el Eso Congreso? es lo último que le ¿Desde cuándo acá un momento constituyente depende del Congreso? Claro. O sea, la señora que ha estudiado en no sé en dónde, Sí, pues. yo la aprecio ya, pero políticamente Sí, ella y sí. su entorno son un desastre. ¿De cuándo acá? Mira, lo que pasa, lo que va a suceder es que todos estos males del Perú se los van a seguir atribuyendo a la Constitución, pero ya instalaron el tema, Claro. ya lo pusieron en agenda. Ajá. Entonces, ahora lo que se viene es la batalla del referéndum, que como ustedes saben, depende única y exclusivamente del Congreso. Si deciden, en este caso porque ya ganó una primera votación, si van a votar la reconsideración o no de la bicameralidad, o de lo contrario se quedan en los votos obtenidos y van al referéndum. Eso depende del Congreso. Ahí la izquierda va a forzar a que vayan al referéndum. ¿Para qué? Para que también se haga referéndum sobre la Asamblea Constituyente. Claro. Así de simple, aprovechar para ambas cosas. Y vas a tener a un pueblo que dice queremos Asamblea Constituyente, etcétera, etcétera, y tienes a un presidente del Congreso que es un limitado políticamente. Y va a ser terrible, ¿eh? Cualquier declaración suya hay que agarrarse. Deberían ponerle un tapón en la boca. Que sale a decir de que es válido. Por supuesto que es válido, pero no lo tienes que decir, pues. ¿No? O sea, cualquier parlamentario puede presentar lo que quiera, pero ya tú se lo dices o no, pues. contribuyendo a la confusión. Le está dando una confirmación, pues. Así Está es. dando sacralidad a eso. Entonces ellos ya obtuvieron lo que querían, instalar de nuevo el tema de la Asamblea Constituyente, a tal punto que los defensores derrotados o fracasados de evitar, ¿no? o los promotores de evitar una nueva Asamblea Constituyente, que recolectaban firmas, ¿no? Como Lucas, etcétera, etcétera, que ya habían desaparecido del mapa, han vuelto a aparecer diciendo nos vamos a oponer, ¿no? O sea, esa es la mejor confirmación de que han vuelto a instalar el tema. Sí, pues. Y también ahí viene el otro error. ¿Qué mayor propaganda que salir a decir, como decían los diputados franceses, ¿no? ¿Qué mayor propaganda a favor de la pena de muerte que salir a pedir que no haya pena de muerte? ¿No? Claro. O sea, el debate no tiene que ir por ahí porque ahí El debate es de dos, pues. polariza. El debate es como el baile, Polariza. de dos personas. Así es. Claro. Entonces sales a decir no a la Constitución. Obviamente va a haber gente que dice sí a la Constitución, le estás haciendo una propaganda. Sí. ¿No? Y ya salieron de nuevo, con lo cual ya instalaron el tema. Y apenas pase la temporada de Fiestas Patrias, que es una suerte de diversión para la gente, una especie de circo gratuito para todos en televisión, la parada militar y todo ese tipo de cosas. Utilizando esta metáfora, no quiero ofender a las Fuerzas Armadas, sino que es un momento de diversión, ¿no? No, Como claro. estamos viendo ahorita. Está bien, que también es válido, Que la por gente se supuesto. distrae. Desde mañana domingo, ya de nuevo va a pisar la realidad la señora Boluarte. Ya va a quedar en la historia el besamanos, la parada militar, y va a tener que enfrentar las marchas, las protestas, una economía deteriorada, una delincuencia generalizada y una corrupción galopante. Sí, pues. Así de simple. Mira, hay una cosa que has dicho que es bien importante. Nosotros hemos, en nuestro debate, inclusive cuando hablamos con el público, señalamos y denunciamos a la izquierda de querer imputar un conjunto que son propios de la gestión política y el quehacer cotidiano, en la cual ellos son campeones, con el tema constitucional.
porque el tema constitucional es como las reglas de juego de una determinada acción. Es como si alguien dijera, el entrenador de fútbol que tenemos ahora, para llegar al Mundial hay que cambiar las reglas del fútbol. En lugar de 90 metros, que sea 100 y pico, 14 jugadores y gol con la mano también. ¿Te das cuenta? No, nada que ver. Las reglas de juego son las reglas que garantizan el funcionamiento, la maquinaria, la sala de máquinas, como decía Roberto Gargarella, del funcionamiento de un Estado. Eso se puede conversar en algún momento determinado, pero no está asociado a las demandas de seguridad, de hambre, de desocupación, etc. Eso es gestión. Pero de tanto repetirlo, y este es el otro tema, ahí está Goebbels, ahí está todos los que son técnicos en comunicación, de tanto repetir una idea, la vuelven realidad. El lenguaje se vuelve performativo, que crea a través de palabras realidades Lo políticas. que pasa es que están convirtiendo, con la torpeza de la oposición histérica, en que el cambio, cuando el cambio siempre es algo que vende en política, el cambio sea la constituyente y el statu quo y lo conservador, entre comillas, políticamente hablando, sea no hacer reformas. Y eso es muy peligroso. Que es el error histórico, Quique. Es el error histórico. Fujimorismo. Claro, sí. Mira, el fujimorismo desde que sacó su constitución, no es la constitución de Alberto Fujimori, no han querido que se mueva ni una letra, ¿no? En lugar de tener la flexibilidad suficiente como para poder hacer cambios puntuales, cuando tuvieron los 73 parlamentarios no permitían nada. Claro. ¿No? Y ellos han insistido en seguir al frente de la Comisión de Constitución. Mira, ¿y a qué punto viene el desorden en este Congreso? Que una cuestión que debe caer por su propio peso y que solamente ese desorden se ha visto en los últimos años, la verdad, desde Pedro Castillo hacia adelante, muy poco en la época de Ollanta Humala, es que como la mesa directiva es consecuencia de una alianza política basada en agenda legislativa, el cuadro de comisiones estaba listo en 2 semanas, porque ya había un consenso previo entre las bancadas que le correspondía a cada una. Pero con Ollanta Humala y con Pedro Castillo y los que vienen hacia adelante, como hay ese desorden en el Parlamento, el cuadro de comisiones ha durado un mes, mes y medio. Hemos empezado legislaturas en la primera semana de septiembre como consecuencia de la repartija. Y ahora que estamos escuchando de todos los líderes políticos que han salido a hablar. Cuando me refiero a los líderes son los extras parlamentarios, Keiko, Acuña, ¿no? El mismo Rafael López Aliaga, todos, ¿no? Se verá ya las comisiones. Ni siquiera hay un preacuerdo sobre comisiones. Valdemar Cerrón quiere la presidencia de la Comisión de Constitución. ¿Te imaginas tú que Perú Libre tenga la presidencia de la Comisión de Constitución? Ellos dicen que no la van a ceder. Vamos a ver, pues, ¿no? Vamos a ver, pues. Vamos a ver si van a poder lograr. Porque ya no esa tienen propuesta. la correlación de antes. Claro. Ha cambiado las cosas Mira, radicalmente. y la otra cosa que siempre ha hecho la izquierda, ¿no? Porque tiene fuerza, sobre todo en la Junta de Portavoces. Dicen debilidad de la izquierda, se vuelve a partir, se vuelve a partir. Desde hace años que se parten porque ya tienen 2 portavoces. O sea, Sí. una bancada puede tener 30, pero solamente un portavoz. Así es. Claro, ¿no? Pero sin embargo, si esa de 30 se convierte en 5 de 6, son 6 portavoces en la mesa directiva, 6 oficinas o asesores. Ellos mantienen su misma agenda, Asamblea Constituyente. Y votan juntos. Y votan Están unidos programáticamente, ¿no? Claro, Finalmente. entonces, ahora tienen portavoces que dicen que van a decir en los acuerdos, ¿no? Denle la presidencia de Constitución a ellos, ¿por qué no? Entonces, y como no tiene oficio político, ese es otro error, pues, que yo no entiendo el fujimorismo de verdad. Ponen a un Guerra García, está el señor Soto, que no tiene experiencia política, la señorita Murús, ¿no? 3 personas sin oficio político. Sí. Y a un Valdemar Cerrón que hace política de los 16 años. Así es. ¿No? Sí. Por eso ellos son los que han destacado en esta coyuntura, sin duda. Claro. Se va a pasear, sin duda. Ahora, volviendo un poco a la mirada sobre el Ejecutivo, quería preguntarte si piensas que el gabinete Otárola quizás ya concluyó su tiempo político natural y está un poco respirando con aire prestado, que es lo que yo creo, pero no sé cómo lo ves tú. No, sí, coincido con eso. Yo creo que ya más que cumplió su ciclo, él no es la persona adecuada para estos momentos, sobre todo si se está hablando de consenso. Es una persona que no solamente tiene sobre sus espaldas decenas de muertos y una actitud de paz romana, ¿no? La paz de las armas, que eso no te lleva a ninguna sostenibilidad, sino hasta ahora tendríamos al Imperio Romano, pero desapareció casualmente por eso, ¿no? Por no permitir los desarrollos locales. Con tu, entre comillas, el pacificador de la Gasca. Así Pacificador. es, claro. Entonces, ahora tenemos a un premier que cree que porque pone 50.000 policías en las calles
se va a sostener eso de ninguna manera y sobre todo no genera consensos, ahí no tiene el peso político adecuado. Mira, yo pocas veces he visto que da una entrevista el presidente del Consejo de Ministros y aparece en la página 7. ¿No? 10, un pedacito de lo que declaró. Esa es la dimensión política de ese señor, entonces él no da para más. Y por otro lado, la presidenta anuncia una serie de gastos y no se da cuenta que la noticia de la semana ha sido de que este gabinete en este año, en lo que va del año, solamente ha podido ejecutar el 25%. Sí, pues, es contradictorio. O sea, lo que decías hace un instante, que es un tema, ustedes dos, ese tema de gestión. Ajá. ¿No? Que no, la seguridad, ese tipo de cosas no tiene que ver con la Constitución, sino con la gestión. Así es. ¿No? Entonces sí creo yo debe haber un cambio de gabinete sin ninguna duda. Y sin embargo, estas cosas que por lo menos aquí la percibimos con claridad, amigos, recaba aplausos en el Parlamento. Estarán viviendo una ensoñación colectiva, están en una burbuja que los aparta de la realidad. Yo tengo la impresión que efectivamente han logrado ciertos equilibrios en el perímetro del Palacio Legislativo y el Palacio de Gobierno, pero no miran por las ventanas y no ven lo que está pasando. Y ahí yo quiero distinguir, para un deslinde importante, hay un grupo violentista terrorista con una agenda propia que lo que busca es incendiar el país y cuyo vocero es la camarada Vilma y sus seguidores son los caviares que van a esas marchas y se toman selfies. Pero eso es rechazado por la población. Pero ese es alguien que se quiere meter, infiltrar. Pero eso no es óbice para negar el rechazo profundo de más del 90% de la población. Nosotros estamos en contra. Por supuesto, rechazamos a los violentistas. Eso es lo que no se ve. Para no estar al lado de esos. Eso es lo que no se ve. Gente, ¿no? Están, claro, si ellos confunden el rechazo con los grupos violentistas, están haciendo una caricatura. Es el rechazo masivo en el norte, en el oriente, en todas partes del país por la incapacidad gubernamental. Eso es lo que no se ve. Lo que hizo el gobierno, y lo hizo atinadamente, fue dentro del manual de Coquito de la política, fue sobredimensionar la marcha para que después parezca el parto de los montes. ¿También? Así es. Estuvieron hablando de ella todos los días, indicando se vienen los terroristas, primeras planas en los periódicos, ¿no? Era obvio que había una sobreactuación para que de esa manera la gente, cuando vea los resultados finales, 2.000, 10.000, 15.000 personas, no era pues una marcha de los cuatro suyos. Pero lo fundamental es lo que has dicho tú, Ángel. Muchísima gente de buena voluntad se niega a marchar al lado de Gino Costa, de estos caviares pletóricos de hipocresía, ¿no? Que son los culpables de esta situación desde hace muchos años y que ahora, como han perdido espacios, quieren recuperarlos, pero no se dan cuenta que la gente tampoco los quiere a ellos, porque un 90% de la población no es caviar, pues. Así es. Repudia más bien en un altísimo porcentaje a esa gente porque ya tomaron conciencia que son ellos los que han generado que el Poder Judicial sea un instrumento de persecución, distorsionando completamente el sistema de justicia, que han banalizado la política, convirtiéndola en una cuestión vulgar, destruyendo a los partidos políticos. Claro, han creado este Parlamento, ¿no? En última instancia, con las leyes del señor... Es hijo de los caviares, por supuesto. La crisis política, digamos, creo que tiene su basamento en las reformas que Tuesta y compañía impulsaron, ¿no? Pero digamos hacia adelante, de un gobierno que no es el caso, que pudiera presentarse como sensato, ¿cuáles son los dos temas más importantes que crees que deberían ser puestos en agenda en todo caso de solución? No sé, como digo, si por este gobierno, pero al menos como especulación de análisis. Mira, ¿qué te parecen a ti? El marco del mensaje, refiriéndote al mensaje, mira, el marco del mensaje tenía que haber sido el adelanto de elecciones, si hay o no hay. Porque ese 90% del Perú necesita una explicación. O sea, si se queda hasta el 2026, explicar por qué se queda. Claro. Y si no se queda, ¿qué va a hacer para que haya adelanto? Incluyendo la renuncia, ¿no? Pero eso no podía pasar por alto porque ese era el momento especial. Y luego dos temas en el siguiente orden, ¿no? Indiscutiblemente la reactivación económica y la seguridad. Porque si hay inseguridad es porque los jóvenes no tienen oportunidad de trabajo y a eso agrégale los migrantes. Ponte en el pellejo de un migrante desesperado que ni siquiera tiene un familiar que le mande plata de Venezuela. Si cualquiera de nosotros viaja a otro país y nos va mal, la familia nos envía plata. Pero si la fuente de origen, ¿no?, tuya está peor, ¿no?, ¿qué te va a mandar? Entonces, en la desesperación viene la delincuencia y esa frase es un clásico, ¿no? Basta con leer, pues, Mark Twain. No, entonces... la desesperación está generando
en la juventud, un retorno al pandillaje, una falta de oportunidades, una violencia generalizada. Y a eso agrégale elementos extranjeros como el Tren de Aragua y cosas por el estilo. Ante el descontrol existente, pues simplemente encuentran el terreno propicio para desarrollarse rápidamente ante la represión que hay en otros países. Pero ¿eso por qué viene? Porque no hay oportunidades, porque no hay trabajo, porque no hay inversión privada. Mira, vamos a crecer probablemente 1%. Tú necesitas, para absorber solo a los peruanos, que se incorporan cada año en número de 300.000 a la economía, tú necesitas crecer mínimo 5%. Un punto del PBI son 60.000 puestos. Entonces, si tú creces a cero, son 300.000 que se quedan en la calle, más los que ya están en la calle. Y eso es lo que estamos viendo ahorita. La clase media está pauperizada. La clase media está volviendo a ser pobre. Y la presidenta ha vuelto con su punche Perú, que no tiene que ver absolutamente nada, y con un ministro de Economía que no genera nada de influencia. Yo creo que economía y seguridad en ese orden eran los temas fundamentales. Claro. Mira, extrañamos un ministro de la talla de Javier Silva Arruete, ¿te acuerdas tú? Por supuesto, claro. Que asumió el país en un momento de bancarrota y con valentía asumió el activo y el pasivo de la revolución y sacó el Perú adelante para pasar a un en dos momentos, Javier, porque cuando Javier también ingresa en el gobierno de Toledo, venías de la recesión de... Claro. Producto de la crisis asiática, ¿no? Claro. O sea, apuntamos un personaje y personajes que evidentemente están muy distantes a las caricaturas que hay hoy en este Parlamento. Claro, que si los compara con Castillo, siempre habrá alguien benévolo que dirá que mejor. Como me contaba nuestro amigo Víctor Andrés, Vitocho, sí. ¿no? Confunde, señor ministro de Economía, le dicen al ministro de Trabajo. Sí, ministro de Trabajo, ministro de Economía. Sí, se parece. Muy bien, el tiempo es tirano. Hemos llegado al final de este programa. Quiero agradecerte, Juan. Realmente ha sido un intercambio muy valioso. Gracias. Este es un enfoque además particular que va a contracorriente de otros que se están haciendo en otros medios de comunicación. Aquí mantenemos una línea crítica y combatiente contra las cosas que están mal y decimos a la señora Boluarte, no nos sumamos a ese coro de que quieren aplaudir ayer en el Parlamento, sino mantenemos una actitud crítica justamente para que el gobierno pueda enderezar y arribar a buen puerto. Llegamos nuevamente al final de este programa. Quiero agradecerles a todos ustedes, amigos, por la atención dispensada y de pedirles que nos sigan a través de las redes de la Coordinadora Republicana, tanto en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y a través del canal de YouTube CRTV. Muchas gracias, buenas noches y hasta la próxima. Enrique. Muy buenas noches, muchas gracias y hasta la próxima también. Felices fiestas. Felices fiestas patrias.